Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Vamos a meditar el Evangelio del día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas, maldades, salen de dentro del hombre y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio que compartimos este fin de semana, la iglesia con la palabra de Dios nos quiere poner en perspectiva en qué es lo que hacemos litúrgicamente o por tradición, pero hay que poner una cosa en claro. Una cosa son las tradiciones de los hombres y otra cosa las tradiciones de la iglesia. Aquí obviamente Jesús hablaba de tradiciones impuestas por los fariseos y los judíos. Dios dio sus leyes, dio sus mandatos y dijo cómo quería los sacrificios. En el libro de Levíticos está detallado cómo Dios quería los sacrificios y todo. Él describió cómo era la liturgia para empezar. Pero después los fariseos y los escribas le fueron agregando lo suyo y por eso tienen un montón de leyes más que las conservan ellos como su tradición. Pero nosotros seguimos la tradición apostólica. La tradición de la iglesia es con T mayúscula. Cuando hablamos de tradición es, por ejemplo, nuestra tradición de ir a misa los domingos. ¿Por qué vamos a misa los domingos? Ya muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ir a misa el domingo y no sabemos ni por qué. E incluso cuando nos vienen a preguntar por qué los católicos van a misa el domingo si en los 10 mandamientos dice observar el sábado, y así sucesivamente, hay muchas preguntas que nos hacen y no sabemos a veces ni cómo contestar respecto a esas preguntas. Y respecto a lo de la misa, que vamos los domingos, les recuerdo que la misa también hay misa diaria. La misa el domingo es obligación porque tenemos que darle gracias a Dios por todos los bienes recibidos, por todo lo que hace por nosotros durante toda la semana. No solo por compromiso. Si usted va por compromiso a misa, solo porque, como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pues mejor ni vaya. Y hay muchos que dicen: yo no voy porque no tengo pecados. Bueno, pues si usted cree que no tiene pecados, por favor no vaya, porque nos hace sentir mal a los que estamos en pecado. La iglesia está abierta y es como un hospital donde llegan todos los enfermos, los heridos, y van a ver al médico divino, al médico de médicos. Y por eso nosotros vamos a misa el domingo. Pero eso es también de la tradición apostólica.
Nuestra iglesia es tradición apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dieron cuenta que el Jesús, nuestro Señor, resucitó el domingo y se les apareció por primera vez. Como la primera vez no estaba el apóstol Tomás, entonces Jesús se les apareció otra vez a los 8 días, cuando ya estaba Tomás. Y luego se quedaron así con esa costumbre que Jesús se les aparecía físicamente cada 8 días a partir del domingo de resurrección. Entonces de ahí viene nuestra tradición de escuchar la misa, de participar de la misa el domingo, porque los apóstoles sabían que Jesús se hacía presente el domingo. Y como Jesús dijo en la última cena, esta es mi alianza, la alianza nueva. Nosotros somos miembros de la nueva alianza. La alianza antigua ya pasó, ¿verdad? Porque Jesús vino a completar la ley. Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Y a qué se refiere con esto Jesús? Mire que aquí nos dice, por ejemplo, Jesús es bien drástico porque nos dice, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita viene siendo, no sin ofender a nadie, ¿no? Pero alguien como hipócrita sería alguien como un actor, ¿verdad? Un actor se pone una máscara o finge un papel, adopta un papel que no es él. El actor está viviendo algo solo para un show, está viviendo algo solo para una presentación que dura un momento. En nuestra vida, usted y yo no podemos andar como con una máscara, siendo hipócritas, porque no mostramos la verdadera cara. Y nosotros estamos llamados a tener una identidad y mostrarla siempre en la misma cara. Y nuestra identidad es católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tradición y tiene muchas razones de ser. Si usted quiere saber más al respecto, participe más de la misa, vaya a un estudio bíblico católico, no se ponga a estudiar la Biblia por otros lados, porque entonces se empieza a confundir. Y este evangelio nos pone en perspectiva para entender, por ejemplo, las tradiciones de los hombres. En este caso, cuando dice aquí que los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos antes hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus mayores, al volver ¿de dónde? Del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, también sin lavarse, ¿verdad? Y observan muchas cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Eso, mirándolo desde un punto de vista aparte, pues no tiene nada que ver con la espiritualidad. Esto más bien en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús era más bien por higiene, por higiene. Recuerde que en esos tiempos no existían las medicinas, el sistema médico como ahora. Ahora para todo hay una pastilla. Usted se infecta, le da un virus o le da algo, pues ahí vienen los antibióticos, las vacunas y todo. Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, usted se da cuenta que usted ahora, si usted come sin usar el desinfectante para las manos, uy, Virgen Santísima, se va a contaminar. ¿Qué tal si tiene el virus en las manos y se está metiendo la mano a la boca? Y por eso es que ahora estamos haciendo énfasis por la higiene, por el virus que hay ahorita del COVID-19, de lavarse las manos bien, de usar la mascarilla. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Pues lo mismo era en los tiempos de Jesús y de Moisés. Recuerde que ellos andaban en el desierto perdidos. Y en el desierto, pues les cuento, ustedes como saben, no hay baños, no hay letrinas, no hay agua potable. Entonces andaban, por decirlo así, sucios. Entonces cada vez que iban a comer tenían que limpiarse, purificarse, pero eso era una purificación exterior, no espiritual. Por eso Jesús viene a poner en contexto la ley. La ley, cuando Él nos dice lo que hace impuro al hombre, no es lo que entra, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y eso nos recuerda el Génesis, cuando dice Jesús, cuando dijo Dios cada día que creó algo, y dijo Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que eran muy buenos. Entonces, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Pero antes de esto, Jesús les dice, después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme.
Esto nos recuerda el Deuteronomio, que es de la primera lectura de Israel, cuando Moisés le dice al pueblo, ahora Israel escucha, o sea, Shema Israel, Shema escucha Israel, escucha pueblo de Dios, escucha católico, escucha cristiano. Eso lo que los hebreos lo tomaban como algo sagrado, escuchar la palabra de Dios. No solo que entrara por un oído y saliera por otro, o estar distraídos con nuestros propios pensamientos, no digamos con el teléfono. Entonces, por eso es de que Dios nos dice, Jesús nos dice aquí, Shema, escucha hijo, escucha hija, ponme atención. Ese es uno de los problemas que tenemos también en la fe, que no ponemos atención. Usted está en misa y no está poniendo atención. Algunos sí, otros no. Y es bien difícil. Mire, una de las cosas que a mí me gustó durante la pandemia, algo positivo que yo vi durante la pandemia, es de que en las iglesias no estaban dando los misalets, los libritos para leer las lecturas. Y en algunos lugares que se hacían las hojas impresas para las lecturas, pues no lo estaban dando. Entonces la gente se vio forzada a escuchar, a poner atención al evangelio, a la palabra de Dios. No, porque antes de la pandemia y ahorita que en algunos lugares ya han bajado un poquito las normas de distanciamiento social, estamos volviendo ya a los misalets. Y si usted bien puede oír cuando la gente no encuentra la lectura, se oye el ruido del papel dándole vueltas a la hoja, ya va la lectura a medias, ya casi termina y no encuentran la lectura. Y de ahí se ponen a fijar, ay no, el señor este no leyó bien, la señora esta no sabe leer, que le faltó puntuación, que dijo mal esa palabra. Y así, en lugar de poner atención en la palabra de Dios, se ponen a poner atención en los defectos. Como tienen tiempo de leer. Ahora, si usted lee las lecturas en su casa y las medita, entonces ya va a poder poner mejor atención cuando llegue a la iglesia. Pero eso es si usted toma en serio su fe. Por eso Jesús nos dice, Shema Israel, escucha, que lo que es lo que sale del corazón del hombre que lo hace impuro, aquí nos lo dice bien Jesús cuando nos dice, lo que hace las intenciones malas que salen del corazón, las fornicaciones. Mire que hay gente que no sabe ni siquiera qué es fornicación, qué es fornicar. Lo que es fornicar son las relaciones sexuales, las relaciones íntimas antes del matrimonio, las relaciones antes de contraer matrimonio eclesiástico, no solo por lo civil, no solo juntarse. En algunos lugares dicen acompañarse. No, los hijos de Dios no se acompañan y esto no es nada nuevo. Los hijos de Dios se juran amor eterno ante el altar y eso se llama matrimonio. Entonces lo que es la fornicación son todas esas relaciones antes del matrimonio, así sea solo una vez que usted lo hace con alguien o ya sea que esté viviendo en unión de hecho o en unión civil. Entonces luego continúa las injusticias. Mire, ¿cuántos países no hay injusticias? Todos luchamos y peleamos por las injusticias, los fraudes. Yo le agregaría ahora dentro de los fraudes también, le agregaría la corrupción. Mucha corrupción hay en nuestros países, en todo nivel, a todo nivel hay una corrupción tremenda. Ya todo el mundo que llega a gobernar, que consigue un puesto, ya ni siquiera un puesto del gobierno, en cualquier puesto, solo va viendo cómo se aprovecha de la gente y no se conforman con su salario, sino que ven qué más le sacan. Y a veces en los gobiernos cuando llegan a un puesto entre más alto, saben que más grande es la tajada que se llevan en lugar de mirar por el bienestar del pueblo. Eso es pecado, eso es ser impuro. Y aquí por eso nos dice Jesús, el desenfreno, las envidias, la difamación, o sea, decir mentiras de alguien, desde de desacreditarlo, quitarle el prestigio, el orgullo y la frivolidad. Y así continúa Jesús. Entonces, por eso en este evangelio, hermanos, el Señor nos recuerda que lo que Él quiere es misericordia. Que nos preocupemos de los pobres, de los desposeídos, de los inmigrantes, de los que se ven forzados a abandonar su país por la violencia, por todo lo que está pasando en nuestros países.
Y no digamos en países como Afganistán y Cuba y Nicaragua, Venezuela, que son países que están siendo oprimidos. El pueblo, todos los pobres están siendo oprimidos. Los ricos se hacen más ricos, pero el pueblo es el que está sufriendo las injusticias, el fraude, la corrupción, que eso sí es impuro. Y por eso usted como cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados. Para decir no a la corrupción, para no decir no al fraude, empiece usted primero. Sea que no sea usted contado entre los fraudulentos. Amén. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleva a la vida eterna. Amén. Hasta la próxima vez.